Eric, Eric, darte las gracias por acompañarnos, por estar aquí presente. De verdad que para nosotros un enorme placer y un gusto que puedas estar aquí, que podamos conversar justamente sobre un tema tan apasionante como lo que tiene que ver con el área de ciclotrón, un área que ha quedado muy, a ver, muy postergada, que ha estado muy de lado, pero que definitivamente es un área súper vital en el área de la medicina nuclear moderna, sobre todo cuando trabajamos en instalaciones de PET y que obviamente nos obliga a que tengamos en consideración una serie importantísima de factores de protección radiológica. Eric, también, por supuesto, una enorme referencia en medicina nuclear en la región, ha sido pionero en la implementación de múltiples proyectos y, por supuesto, de verdad que para mí un honor y un gusto tenerte por aquí, Eric. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Omar, por la invitación. Gracias también al fin. Y las disculpas del caso. No sé qué pasó. Eh, Después de intentar 20 minutos, ya me dejó Zoom trabajar y más bien, de verdad, las disculpas del caso con todas las personas que nos querían escuchar o nos quieren escuchar. Eh, y agradecidísimo porque pude ver la presentación de Adlin. Es un tema que a mí me encanta, es de los temas que más me apasionan y me hizo recordar muchísimas cosas, muchísimos planes. Y creo que sí, como decía Adlin, hay que retomar algunas acciones porque los que hemos tratado de hacer dosimetría en hipertiroidismo sabemos que da muy buenos resultados siempre y cuando, como decía Adlin, tengamos un acompañamiento de los médicos y tengamos el apoyo de la parte clínica, definitivamente. Entonces, déjame compartir. Sí. Ah, listo, creo que ahora sí, ¿verdad? Y muy bien. Bueno, yo les agradezco mucho por su tiempo, por sacar un poco de tiempo para estar aquí acompañándonos. Y déjenme quitar esta cosa para que no esté sonando. Perfecto. Y bueno, vamos a tratar de ver algunos temas relacionados a la parte de protección radiológica en ciclotrón. Yo toqué apenas unos temas. A mí siempre me gusta tratar de demostrar algunas acciones que nosotros hemos realizado para, para compartirlas primero, ¿verdad? Y segundo, para que vean que las cosas son factibles de realizar este, en una instalación. Definitivamente, algo que yo creo que hay que tener en cuenta es que un ciclotrón ya es una instalación donde se requiere tener un apoyo de diferentes profesionales y ojalá profesionales con bastante experiencia, especialmente en la parte de radiofarmacia, para poder solventar algunos detalles que pueden pasar en una instalación y que nos van a ayudar desde algún punto de vista a la protección radiológica. Ok, entonces, en un segundo, bueno, yo quería hacer esta declaración, ¿verdad? Que lo mostraba en la presentación, es una opinión mía, basado en alguna experiencia que tengo acá en Costa Rica y solo abarca una porción del trabajo que uno puede hacer en protección radiológica para este tipo de instalaciones. La verdad es que el trabajo es muy grande, uno puede abarcar muchísimos temas y, y la verdad es que apenas lo que vamos a ver es como una pincelada. Yo estaría dispuesto después a hacer otras presentaciones, ¿verdad? Si fuera necesario, para abarcar algunos temas en específico, porque la verdad es que a nosotros nos ha retado mucho. Esta instalación nos ha hecho pensar y reflexionar en muchísimas cosas y entonces desde ese punto de vista hay algunas soluciones que hemos dado y que se las vamos a mostrar, que creo que nos ha tomado un tiempo implementarlas. Hay otras cosas que vamos avanzando en el camino y que yo creo que eso es lo importante en este tipo de trabajo, que uno pueda seguir implementando e implementando procesos de mejora continua. Bueno, lo primero que les iba a mostrar es que hay una serie de documentos que nos ayudan a nosotros a ver diferentes aspectos con respecto a las instalaciones ciclotrón. El primero que yo les recomiendo es del TRS 471. El TRS 471 le muestra a uno
como decía mi mamá, de cabo a rabo, le muestra a uno todas las posibles consideraciones que uno podría tener en una instalación ciclotrón. Yo le señalo con este círculo rojo algunos ejemplos que ellos hablan sobre los diferentes tipos de instalaciones ciclotrón que podemos tener. ¿Por qué? Porque pueden haber instalaciones ciclotrón que solo hacen FDG para vender, hay instalaciones que hacen más isótopos, hay instalaciones que hacen como la nuestra para usar aquí en una instalación cercana donde tenemos PET-CTs, hay instalaciones donde tienen una instalación combinada y aparte de eso distribuyen en su país y hay instalaciones que pueden hacer isótopos para terapias, que pueden exportar fuera de sus países y cada una de esas instalaciones tiene un nivel de complejidad que es diferente desde el punto de vista reglamentario y desde el punto de vista de las variables que uno tiene que tomar en cuenta. Al mismo tiempo, este tipo de dificultades o de complejidades que tienen las instalaciones se asocian con la unidad ciclotrón que usted tiene y con la capacidad que usted tiene para desarrollar estos isótopos. Entonces, hay otro documento que nosotros usamos de referencia mucho, de hecho, en el proceso licitatorio que tuvimos aquí en el país, y se asocia con un primer documento que sacó el Foro Iberoamericano de Entes Reguladores. ¿Por qué lo menciono? Porque los entes reguladores tienen que llegar y hacernos las visitas correspondientes. Hay algo muy importante. Nosotros en una instalación ciclotrón donde producimos radiofármacos, no solamente tenemos la visita de la unidad asociada a radiaciones ionizantes, también tenemos visitas que pueden estar asociadas a todas las entidades gubernamentales asociadas a la fabricación de un medicamento, porque al fin y al cabo eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y eso requiere una serie de combinaciones reglamentarias que de hecho nosotros en Costa Rica tuvimos que decirles a la autoridad reguladora, por favor díganos cómo vamos a ir avanzando, cómo va a ser esa cadena, esa serie de pasos para poder ir de la mano con ustedes y al mismo tiempo satisfaciendo todas las necesidades y requerimientos que en aquel momento no estaban establecidos en una reglamentación. Y fue un proceso muy bonito, un poco tortuoso, pero bonito. ¿Ok? Entonces, si ustedes van aquí al foro, pueden accionar a la parte de publicaciones y van a ver que hay dos publicaciones. La del 2013, que fue un muy buen documento que, como les digo, nosotros lo utilizamos como base en el proceso licitatorio y nos ayudó muchísimo para establecer algunos parámetros, tener algunas ideas. El TRS 471 también fue fundamental y recientemente, a finales del año pasado, esto es muy importante, el foro junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica publicaron este otro documento, que es Procesos Reguladores de Autorización e Inspección de Instalaciones de Producción de Radiofármacos. Recordemos que el foro es un ente donde agrupa varios organismos reguladores y que evidentemente en estos países de fijo van a comenzar pronto pues, a utilizar esta recomendación, este documento TECTOC, y que esperamos que en otros países que no son parte del foro, pues pronto comiencen a aplicar esta reglamentación. Nosotros evidentemente estamos en el proceso de revisión documental para ver cómo estamos, qué tenemos que actualizar o qué tenemos que mejorar. Entonces les recomiendo bajar los documentos, están en formato PDF y entonces ustedes los pueden tener a mano. Lo otro es que en el año 2022, Miguel Ángel Ávila, que yo creo que es uno de los referentes en ciclotrones de América Latina y cuidado y no del mundo, se le pidió hacer esta publicación. De hecho, fue como parte de una publicación con el Organismo Internacional de Energía Atómica en un proyecto regional. Y aquí les muestro varias cosas. Lo primero que a mí me gustó es que el primer ciclotrón ya está referenciado en América Latina, fue instalado en Mendoza en 1997. El segundo fue el de la UNAM, en el DF.
Ambos ciclotrones son ciclotrones de Siemens, ¿verdad? Son ciclotrones autoblindados. Y el nuestro fue en el 2019. ¿Verdad? Ya nosotros podemos ver que en América Latina hay aproximadamente unos 70 ciclotrones y que hay una buena cantidad, 40, eh, como lo ven aquí, 40-60, ¿verdad? Donde hay una relación entre el sector público y el sector privado. Entonces, desde ese punto de vista, es muy interesante, les recomiendo este artículo. De hecho, el año pasado, a finales del año pasado, este, como acuerdo de un proyecto regional, pues muy probablemente vamos a actualizar el documento, ¿verdad? Porque esta información fue publicada en el 2022, recolectó información desde antes y hoy en día, pues gracias a Dios y gracias a que existen recursos en la región, podemos tener más ciclotrones. Entonces se pueden ver un crecimiento notable en la cantidad de ciclotrones en América Latina. Y eso es importante, ¿por qué? Porque hay una cantidad de ciclotrones que tienen que satisfacer la demanda de producción de radioisótopos o radiofármacos para la población. ¿Okay? Y eso está íntimamente relacionado con la cantidad de unidades PET-CT que tenemos en cada país. Aproximadamente deberían de haber 2 unidades PET-CT por millón de habitantes. Eso es una buena relación. Hace unos años atrás se hablaba de una unidad PET-CT por millón de habitantes, pero hoy en día la situación ya ha cambiado para bien, ¿verdad? Para bien, gracias a Dios. Entonces, segundo, entonces a manera de introducción, ya que vimos esta parte referencial, ¿qué es lo que nosotros hacemos en una instalación de este tipo? Nosotros lo que vamos a tener es una unidad ciclotrón donde lo que vamos a hacer es una aceleración de protones y lo que vamos a hacer es una colisión de, de agua enriquecida, se llama enriquecida en oxígeno 18, y donde colisionamos ese haz de protones. ¿Sí se está viendo el mouse, Omar? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto, Ahí, gracias. protones, oxígeno, perfecto. Perfecto. Y entonces nosotros vamos a generar el primer subproducto, que es el flúor 18, y siempre vamos a generar un neutrón. Eso es una parte de la reacción nuclear, como ustedes la pueden ver acá. Y desde ese punto de vista tenemos que cuidarnos de estos amigos, ¿verdad? Porque ellos sí son bastante problemáticos. Entonces, posteriormente vamos a pasar el proceso de síntesis farmacéutica, que esto lo llevan a cabo especialistas en farmacia, ¿verdad? Y depende de la legislación nacional. No sé, en Argentina pueden ser unos, en Costa Rica les llamamos otros, ¿verdad? Generalmente son químicos farmacéuticos o farmacéuticos o algún otro tipo de especialista que esté pues aprobado en la reglamentación nacional. Algo muy interesante, bueno, esto es una imagen de nuestras celdas, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver el módulo de síntesis, aquí hicimos un extracto de ese módulo de síntesis y hoy en día esto es el cassette que nosotros cambiamos para hacer un fármaco diferente con el flúor 18. ¿Ok? Es muy interesante porque hay un desarrollo muy grande de las casas fabricantes de módulos de síntesis para optimizar esto, ¿verdad? El cómo utilizar mayor cantidades de de cassettes, cómo optimizar los recursos químicos que hay ahí y demás. Entonces es una riqueza muy grande. Aquí les muestro nada más un módulo de síntesis de una casa fabricante, que es la que nosotros tenemos aquí disponible en el país, pero hay otras, ¿verdad? Definitivamente hay otras y cada compañía tiene sus formas de cómo matar las pulgas, decimos. ¿Ok? Posteriormente, lo que se hace es que se produce el medicamento. Este medicamento generalmente se coloca en viales de vidrio y después lo que hacemos es inyectar al paciente, hacemos el PET y están los médicos nucleares con los radiólogos haciendo el reporte respectivo. Eso es la cadena de producción. Nosotros vamos a focalizarnos un poco en estas áreas, ¿verdad? En la parte de producción, un poquito, apenas vamos a tocar algunas cosas relacionadas a la parte de las celdas. Entonces, esto a manera de introducción. Entonces, otro aspecto importante es que nosotros podemos encontrar una clasificación general de ciclotones. Hace años podíamos encontrar ciclotrones autoblindados de aproximadamente unos 9, bueno, de 7 a 9 megaelectronvoltios.
Los podemos clasificar porque ellos tienen diferentes características para acelerar partículas. ¿Verdad? Generalmente podemos acelerar protones. Hoy en día IVA está actualizando su ciclotrón para tener doble emisión de partículas. Hay uno específico que se llama para acelerar doble tipo de partícula. La capacidad en energía de los ciclotrones puede ser desde 7 hasta 70 megaelectronvoltios. Entonces ahí vamos de baja, mediana y alta. Hay algunos ciclotrones que tienen la capacidad de hacer energía variable, ¿verdad? Tienen un arreglo interno, el cual permite que usted pueda extraer el haz de protones en una cierta porción y entonces variar la energía con la que va a colisionar el haz de protones. Pero esos son más caros, ¿verdad? Después tenemos la capacidad de bombardeo. Eso quiere decir que podemos irradiar un blanco o podemos irradiar dos blancos al mismo tiempo. Hay unas características, algunas ventajas de uno sobre el otro. Eso es algo que se puede considerar y de hecho en las pruebas de aceptación de los ciclotrones uno evalúa si lo compraste así, pues con esa capacidad. Y algo muy interesante es que tenemos diferentes tipos de matrices que nosotros podemos irradiar. Como les decía, el flúor 18 se hace con una matriz líquida, ¿verdad? Es agua, no es agua del tubo que tomamos, ¿verdad? Es un agua que cuesta muy caro, ¿verdad? Y hay fábricas dedicadas a esto alrededor del mundo y hacen agua enriquecida en oxígeno 18. El oxígeno del agua normal es oxígeno 16. También podemos irradiar gas, que es un proceso complejo. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Lo hemos hecho un par de ocasiones. No es algo que pensemos o que pensamos hacer de manera rutinaria. Y a donde sí estamos apostando bastante es hacer la irradiación de blancos sólidos, que son placas metálicas en las cuales nosotros podemos depositar otro material y después irradiarlo. Y hacer este depósito de metal con metal por un proceso de electrodeposición. Aquí nada más las imágenes de 3 ciclotrones diferentes, de baja, mediana y alta, ¿verdad? Y esto implica, no se pueden imaginar el recurso económico que hay que tener no solo para poner el equipo, sino para crear la instalación. Entonces yo me permití mostrarles algunas cosas de lo que nosotros tenemos. ¿Ok? Lo primero es esta imagen. Usted nunca va a ver un ciclotrón así. Y eso me gusta mostrarlo. Genial. Porque el ciclotrón, como se ve por dentro, ¿sí? Generalmente los ciclotrones están completamente cerrados y aquí lo que podemos ver, bueno, fue un proceso de instalación que nosotros, bueno, que hicieron los ingenieros de la fábrica de IBEA. Y entonces, bueno, algunas características generales, el ciclotrón es de la marca IVA, como se ve aquí. El modelo se llama el modelo CUBE, es un modelo reciente que se acaba de hacer. Tiene una capacidad de irradiación que se conoce como de mediana energía y llega hasta los 18 megaelectronvoltios. Este ciclotrón no tiene la capacidad de hacer energía variable. Es una energía fija, ¿de acuerdo? Porque solo tenemos una posibilidad para extraer el haz de radiación. Nosotros lo tenemos configurado a una mediana capacidad en corriente. La máxima corriente que nosotros podríamos llegar a usar son 150 microamperios que están llegando al blanco, pero podemos configurarlo para 300. ¿Y eso qué beneficio tiene? Que podemos pasar de 12 curies, que eso ya es una actividad muy importante, a 24, ¿verdad? En el mismo tiempo de irradiación. Estas son algunas características que se pueden considerar y que tienen una importancia económica grande. El detalle, vean que vamos de 12 curis a 6 curis, ¿verdad? Estamos hablando de flúor a FDG. ¿Y por qué se da este 50% de pérdida? Por el proceso de síntesis farmacéutica. Como les decía, hay diferentes módulos de síntesis y entonces esos módulos de síntesis me van a permitir tener un mejor rendimiento o no, dependiendo de la fábrica, de esa producción. Lo máximo que nosotros podríamos llegar a obtener es aproximadamente un 75-80% con los módulos de síntesis que tenemos hoy en día. Con esta capacidad que nosotros tenemos, podríamos suministrar eventualmente unos 10, 12 PET-CT, dependiendo de la cantidad de pacientes que tengamos de equipos que tengamos en el país. Y nosotros ya lo hemos validado, nosotros podemos exportar, de hecho estamos exportando a Guatemala, hemos exportado por más de un año y aún tomando 7 horas de distancia, unas 7 horas de distancia. ¿Esto por qué digo 7 horas de distancia?
porque es muy interesante. Cuando uno hace vuelos internacionales, los, el vuelo internacional aplica también a las cajas. ¿Sí? Claro, Entonces, claro. tienes que llegar antes al aeropuerto, tienes que hacer el proceso de chequeo, exactamente lo mismo que le hacen a uno, se lo hacen a la caja. Entonces eso toma un cierto tiempo aduanal. Creo que los tiempos son menores, estaba hablando con unos amigos de Bolivia, los tiempos son menores y colombianos. Este, si son vuelos locales, ¿verdad? Y no salen del país, pero cuando son vuelos internacionales es todo un caos, es mínimo, mínimo 7 horas. Si exportamos a otros lugares de Centroamérica va a ser un tiempo menor, pero normalmente a Guatemala, que es lo más largo que creo que podemos llegar, son 7 horas, todo este proceso. Nosotros tenemos 8 puertos de irradiación, 7 están activos, ya tenemos uno disponible. Podemos hacer más de 100 materiales radioactivos, ¿verdad? 11 son de uso clínico que ya están reportados por IDA y pues, el resto de irradiación. Ahora, ¿por qué les quería mostrar la imagen así? Porque ustedes pueden ver que esta parte es donde estaban los famosos DES que se llamaban, ¿verdad? Cuando uno escucha las clases de cómo se hace el FDG, ¿verdad? Uno ve, le explican de los famosos DES, pero aquí IVA los cambió. Ya no tienen una forma de D, ahora son como un queso. Y entonces eso optimizó el proceso de aceleración, tiene un mejor rendimiento. Y por acá nosotros tenemos los diferentes puertos. Tenemos 2 puertos por cara del ciclotrón. Esto que ven aquí se llama la línea de investigación. Bueno, nosotros le pusimos línea de investigación, pero ya vamos a sacrificar la investigación para tratar de hacer Tecnesio 99, que es muy interesante, ¿verdad? Tenemos la capacidad para hacerlo, ya verificamos el vacío en la línea y posiblemente este año llegamos las pruebas finales para tratar de hacer Tecnesio 99 con ciclotrón. Hay que ver algunos detalles económicos. Bueno, qué Bueno, bueno. Pero es una buena opción, ¿no? sí, sí, sí se puede hacer. Ya hay gente que lo ha hecho. Hay que ver la parte económica, que eso siempre tiene un resorte importante. Pero bueno, en principio se puede hacer. Bueno, aquí no les mostré, pero por la parte posterior tenemos todo lo que es el módulo para irradiar este, todo lo que es blancos sólidos, que es un módulo nuevo que hizo una compañía italiana. Y nosotros tenemos, bueno, por acá está el blanco 1 y el blanco 5 y ahí es donde nosotros irradiamos el flujo. Entonces, eh, es una máquina bellísima, es muy versátil, de verdad que yo creo que todos los que nos gusta la física nuclear nos llama mucho la atención y de verdad tiene muchísimos retos importantes. Ok, entonces lo que les decía ahora, el ciclotrón es un componente de la sección de producción de radiofármacos. Entonces tenemos que ver que hay un balance en el que se debe cumplir diferentes normas. Las que a mí me volaron la cabeza, ¿verdad? Son las normas farmacéuticas. Son muy complejas, ¿verdad? Este, Tanto como las de protección radiológica, si no más, ¿verdad? Y la cantidad documental les puedo asegurar, es inmensamente superior, ¿verdad? La parte farmacéutica, todo lo que implica, por lo menos aquí en el país, es alucinante, ¿verdad? La cantidad documental. A nosotros nos llevó un año construir toda la parte documental a tiempo completo, un profesional, para cumplir con las normas farmacéuticas. La parte de protección radiológica como a medio tiempo, nos llevó un año también. Y después en Costa Rica hay normas que son de carácter civil, vamos a decir, que los bomberos, el código sísmico, el código eléctrico, el código de instalaciones, no sé, de aires, gases, el código de el que quieran. O sea, aquí llueve mucho, entonces las aguas, ¿cómo vamos a sacar aguas, verdad? Entonces, es complejo, ¿verdad? Todo lo que son los códigos de seguridad, ¿verdad? Que tenemos, qué sé yo, por la Comisión Nacional de Emergencias. Y eh, es, 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 como les digo, es complejo porque usted tiene que satisfacer todo eso, Claro. todo lo tiene que satisfacer. Y lo que de verdad es complejo es entender cómo yo, como oficial de protección radiológica,
encajo en una zona farmacéutica? ¿Verdad? ¿Cómo hago cumplir las normas de protección radiológica en una instalación? Ahí se borró la palabra, pero en áreas estériles. Eso es muy complejo. Eso no es trivial. Porque en las áreas estériles, imagínense, yo creo que todo lo tenemos fresquito en la mente, es como trabajar en un salón de COVID. Usted tiene que estar disfrazado completamente. Entonces, eso es el reto importante. Entonces, aquí les muestro una pequeña imagen de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la unidad ciclotrón, la sala de control, que ahora pues vemos un poco. Tenemos dos laboratorios de síntesis, uno de investigación, que ya ahorita deja de ser de investigación y pasa a ser clínico, uno clínico, tenemos áreas de almacenamiento de medicamentos, un laboratorio de control de calidad y un área de despacho. Ahora, estas paredes que ven aquí no son objeto de imaginación, ¿verdad? Esto que está aquí, las paredes que están acá, nosotros estamos a 7 metros bajo el nivel del piso. Ok. Y entonces, las paredes del ciclotrón, ese ciclotrón no es autoblindado, ¿verdad? Eso quiere decir que costó más barato ciertas cosas, pero estas paredes son de 2.5 metros de concreto, Ujú. ¿de acuerdo? Ah, Y tenemos una tapa que es de 3 metros de espesor, de concreto chorreado, 2.35 gramos por centímetro cúbico. Y ¿qué hicimos? Costa Rica es un país altamente sísmico, entonces construimos un laberinto. claro. ¿Por qué? Porque hay puertas que te las venden, son hiper caras, pero al tener un país sísmico, yo no puedo asegurar que la puerta nunca se va a trabar. Y Exacto. todos los que hemos vivido un sismo, ¿verdad? Sabemos que la tierra se mueve. Entonces, es importante esto. Ahora, dentro de las paredes internas, nosotros tenemos un área que se llama una pared de sacrificio, porque sabemos que el concreto tiene algunas trazas metálicas y esos neutrones que estamos generando van a llegar a ser un proceso de activación neutrónica. ¿De acuerdo? Ya hay información, ya hay bastante bibliografía sobre eso. Alguna persona que quiera me la puede pedir y yo con mucho gusto se la hago llegar sobre los procesos de activación y sobre los materiales que podemos tener en el concreto. Entonces eso se llaman paredes de sacrificio y eventualmente cuando uno haga el decomisionamiento de la instalación o cuando uno haga, no sé, uno tiene que ver eventualmente si las tasas de dosis ya no son manejables dentro del ciclotrón como para tener que cambiar esa pared de sacrificio y tratar ese concreto como un desecho radioactivo. Claro. No vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Pero eso es toda una historia. Entonces, en el cuarto de control, ¿verdad? Esa es una pequeña imagen, son relativamente pequeños. Aquí hacemos la manipulación del ciclotrón, se verifica el buen funcionamiento de todos los componentes del equipo, se verifica el buen estado de los sensores de seguridad. Nosotros tenemos sensores de seguridad de la puerta, de sensores internos, de la parte del buen funcionamiento de todo el suministro de gases para hacer la producción. Podemos también, tenemos una de las computadoras que está acá, que está dedicada a todo lo que es el monitoreo de los detectores de radiación. Si tenemos una fuga, lo podemos ver inmediatamente y eso nos ayuda pues, a contener o detener la irradiación en el caso de alguna emergencia. Entonces, en esta pequeña zona, aquí es donde nosotros controlamos de manera digital y también podemos ver toda la parte analógica de los gabinetes que controlan la ejecución de la irradiación. Desde aquí mismo controlamos el proceso de envío del agua enriquecida desde esta zona, de hecho, desde aquí donde lo estoy señalando en este momento, hasta el puerto de irradiación en el ciclotrón. Y después, desde aquí mismo, controlamos el envío del material irradiado hacia las celdas. Y eso es el siguiente paso. Después de la producción del flúor, este producto es enviado a la celda que se conoce como la celda de síntesis, donde se lleva a cabo el procedimiento radiofarmacéutico, donde generamos el F18FDG. Y esta área es un área estéril. Es un área estéril. Entonces, esta es una imagen, evidentemente mi compañera no se puso aquí los guantes, ¿verdad? Ni se puso las botas especializadas, pero, y lo único que le hace falta son los anteojos, ¿verdad? Pero más o menos
esta es la forma en cómo nosotros trabajamos dentro de las áreas estériles. ¿Y cómo son esas áreas estériles? Pues nosotros tenemos 7 celdas. Nosotros tenemos en esta parte del laboratorio clínico, tenemos 3 celdas para síntesis. Esta es la que tenemos para el flúor, ¿verdad? Y tenemos una celda de dispensación. Todo lo que sale de la celda de síntesis se transporta por líneas de transporte internas, valga la redundancia, a la sección de dispensación. ¿Cómo es eso? La imagen que yo les mostré, ¿verdad? Donde se da la síntesis, donde tenemos el módulo de síntesis, donde podemos cambiar los cartuchos y después internamente por acá hay unas líneas que hacen que me lleve el material radioactivo ya sintetizado de esta zona a esta zona. Esta celda de dispensación tenemos diferentes puertas, por ejemplo, para ingresar materiales por aquí o para extraer por esta zona lo que es ya el producto terminado. Tenemos un telecomando para poder manipular el vial generado, ¿verdad? Y entonces poder ya hacer el despacho del mismo. ¿Dónde tuvimos 1 millón de problemas? En esta sección. ¿Por qué? Porque se zafaban las columnas, los tubitos se zafaban, habían gotas de flúor y eso fue un dolor de cabeza. Fue un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque a veces se perdían 2, 3, 4 gotas, eso era un montón de material radioactivo, pasaba un 50% del producto terminado y entonces comenzamos a hacer lo que dice la buena y sana teoría. Siéntense como equipo y traten de ver qué es lo que está pasando. Y nosotros llegamos a la conclusión de que por medio de la impresora 3D que teníamos, tuvimos que construir una serie de sujetadores que son milimétricos en la capacidad de sujetar para tener una buena sujeción de estas columnas. Es increíble. Nosotros dijimos, bueno, es que son los kits de los fármacos chinos. Ah, no, después compramos alemanes y los alemanes tenían lo mismo. Entonces, lo que les puedo decir es que si tienen una impresora 3D, tienen un ingeniero mecánico por ahí, siéntense con él, con el equipo. Trabajar en conjunto. Exactamente, fue muy enriquecedor hacer todo esto, ¿verdad? Porque no sabíamos en ocasiones qué era lo que estaba pasando. No entendíamos por qué se zafaba algo, teníamos hasta control cruzado para verificar que las cosas quedaran bien presionadas y demás. Y son productos que pueden fallar. Son productos que pueden. Ahora, esta es una imagen nada más para que ustedes vean dónde están los guantes, dónde está el telecomando, dónde está el sistema para que nosotros tengamos el activímetro y hacer la medición de actividad. Y una pequeña tapita que está por acá para que por ahí salga el vial que vamos a despachar. Entonces, después de la dispensación, el producto final es despachado para uso local, o sea, para nuestra instalación o de manera internacional. Y se lleva también a cabo un proceso que se llama el proceso de control de calidad del radiofármaco. Nosotros, ustedes vieron en la instalación, ahí tenemos un área para el control de calidad. Entonces nosotros tenemos 2 HPLCs, uno de bomba cuaternaria, el otro no me acuerdo cuál es el tipo de bomba que tiene. Tenemos una celda plomada, bueno, una campana de flujo laminar blindada. Tenemos un cromatógrafo de gases, tenemos varios detectores de radiación, un activímetro, un contador de pozo, tenemos un TLC, un ScanBram, de hecho, para hacer mediciones del TLC. Es una prueba que se hace ahí. Y este proceso, nosotros lo que sacamos es una pequeña cantidad de material radioactivo del producto terminado y lo pasamos al área de control de calidad para que ellos en un lapso de unos 30, 40, entre 30 y 40 minutos ya puedan estar dando el resultado para que nosotros podamos utilizar ese medicamento el día de hoy, ¿verdad? Son aproximadamente unas 15, 16 pruebas las que se hacen, entonces es un proceso bastante intenso, bastante estrés. A veces hay que diluir las muestras, volver a hacer una cosa, pasarla por aquí, ¿verdad? Pero ya nuestras compañeras y compañeros tienen una habilidad grande para saber a veces a qué nos estamos enfrentando y hemos tenido un par de ocasiones donde hemos dicho el lote no sale. Algo pasó, volvamos a repetir todo el proceso y por dicha, pues tenemos aquí el ciclotrón y cuando ha sucedido eso,
tenemos un retraso con los pacientes, pero se pueden hacer los pacientes, no los tenemos que cancelar. Entonces, afortunadamente, eh, han sido a veces procesos que, no sé, un químico se dañó del lote, ¿verdad? Aleatorio, completamente aleatorio, entonces pues hay que repetir el proceso completo. Cuando el producto ya sale, les quería mostrar esta imagen porque nosotros tenemos el vial tiene que cumplir con una serie de etiquetado, ¿verdad? Que es por norma farmacéutica. El pote plomado, este pote plomado también tiene que llevar una serie de etiquetas donde se indican X o Y cosas, ¿verdad? Eso ya es dependiendo de cada país. Vean ustedes que esta tapa se coloca acá y algo que tal vez se puede ver aquí es que vean la masa de este pote plomado. Son 11.5 kilos. Los retos, eso es mejor que ir a un gimnasio. Es una buena cantidad eso es una combinación de tungsteno con plomo, ¿verdad? Y es increíble, ¿verdad? La masa, cómo lo tienes que alzar es complicado. Fíjate, Este, Eric, que tú nos acabas de mostrar ahorita y lo podemos ver muy gráficamente con estos dos ejemplos, ¿no? Y es una de las cosas que reforzamos sobre todo aquellos que nos están siguiendo y aquellos que lo van a ver después en diferido, que son estudiantes. Cuando hablamos del tema de blindaje, lo primero que nosotros consideramos es cuál es la fuente que está emitiendo radiación. Y a partir de allí, fíjense ustedes cómo en un ciclotrón en donde estamos produciendo uno de los elementos que vamos a blindar es el tema de los neutrones. Fíjense ustedes la capacidad y la calidad del tipo de blindaje. Ahora aquí tenemos un material emisor de positrones. Fíjense ustedes el grosor del equipamiento, pero también el tipo de material que utilizamos. Y así como lo vemos en medicina nuclear, lo aplicamos en todas las áreas. Es decir, dependiendo si tenemos un equipo de tomografía, el cual obviamente todas las barreras son secundarias, o un equipo de rayos X en donde tenemos barreras primarias en donde tenemos el buque. Es decir, cada área, pero cada área es única, pero adicionalmente lo más importante es cuál es la fuente emisora de radiación y a partir de allí, cuáles son los mejores elementos con los cuales yo voy a blindar, ¿no? sí, algo importante es que, por ejemplo, este vial tiene un proceso farmacéutico de limpieza, ¿verdad? Nosotros también tenemos la limpieza del pote plomado. O sea, hay una serie de normas farmacéuticas que tenemos que cumplir. Hay una serie de requerimientos, por ejemplo, de análisis de las muestras, ¿verdad? Que nosotros generamos, estas muestras que tenemos ahí. Después tenemos que enviarlos a ciertos laboratorios y demás. Entonces, hay una serie de requerimientos que uno tiene que cumplir, ¿verdad? Otra cosa es que hay que considerar que es flúor, ¿verdad? Entonces son 511 kiloelectronvoltios, ¿verdad? Mínimo. Entonces, la cantidad de material que se usa es importante. Estos son 3 centímetros, ¿verdad? 3 centímetros. Y las cajas, ellas tienen adicionalmente por dentro 1 milímetro más de plomo. O sea, estamos hablando, perdón, 1 centímetro más de plomo. Estamos hablando de 4 centímetros de plomo. Estas cajas llegan a pesar, bueno, tienen a tener una masa de unos 30 kilogramos. Entonces es importante. Estas son las que se utilizan para el transporte aéreo. Tienen una serie de requerimientos desde el punto de vista de rotulación, ¿verdad? Estas son el tipo de imágenes que ustedes conocen, ¿verdad? Para hacer la identificación de materiales radioactivos, con su índice de transporte, la actividad, el material, pero también hay una serie de etiquetado desde el punto de vista de la IATA, y esa es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Entonces, estas cajas también tienen que cumplir con ese tipo de rotulado, si vas a hacer transporte nacional o internacional, ¿sí? Entonces, hay que cumplir con estos requerimientos, hay que poner un tipo de sellos acá para verificar que la caja no fue abierta, que la caja ya salió desde el punto de origen hasta el punto de llegada, llegó íntegra. Entonces, las cajas tienen también su complicación. Nosotros tenemos una campana de flujo laminar muy similar a esta. Tomé esta nada más de una imagen para montar la presentación, pero es exactamente la misma. Tenemos aquí una sección donde si quisiéramos después podemos poner generadores, pero esto permite hacer la dispensación de el material sin ningún problema.
¿verdad? Tenemos un activímetro y entonces aquí podemos medir la jeringa que vamos a despachar. También tenemos unas cajas plomadas para hacer el transporte. De hecho, nos acaban de llegar la semana pasada unos protectores plomados bellísimos para diferentes tipos de jeringa. Nosotros compramos para jeringas de 3 ml, que es el estándar que tenemos, pero todo esto, el que tiene dudas, con mucho gusto le puedo pasar algunas imágenes para que puedan tratar de replicarlos en la impresora 3D. Ok, ok, entonces algunos aspectos ya en la parte de protección radiológica, algunos retos que nosotros tuvimos que abordar. Lo que es el sistema del HVAC. ¿Qué es esto? Nosotros, como les decía, el HVAC es fundamental para tener todo el aire acondicionado de las áreas de trabajo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que controlar presión, tengo que controlar humedad y tengo que controlar temperatura. ¿Ok? Entonces les muestro estas tres imágenes para que vean algo. Esto fue lo que a nosotros nos instalaron, la imagen A. Entonces, les doy 10 segundos para que piensen qué puede pasar. Bueno, el dibujo ya se los dice, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema de extracción de todo lo que está allá abajo en el sótano y tenemos el sistema de inyección. ¿Ok? Nosotros dijimos, ¿qué pasa si tenemos una fuga de un gas radioactivo? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Dónde se puede originar un gas radioactivo? Esa es la primera, bueno, la segunda pregunta. Hicimos una prueba. Y adivinen qué, el gas hizo esto, salió por aquí y se metió a la parte, salió del sistema de extracción y se metió a la parte de inyección. Entonces esto fue como un proceso de reconstrucción de imágenes. Fuimos iterando, 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 iterando para ver cómo encontrábamos una solución. Entonces, dejamos el detector de radiación que tenemos en la columna principal y primero lo movimos en esta dirección. Pero comenzamos a pensar en los vientos. Claro. ¿Qué pasaba con los vientos? ¿Ok? Les digo que esta es la solución final, como una crónica de una muerte anunciada. Esta es la solución final. Ok, pero ¿qué pasó? Nosotros tenemos un compañero que tiene más de 10 años de estar tirando globos aerostáticos para la NASA y entonces tiene la facilidad de trabajar con ANOVA y entonces pudimos utilizar un sistema para ver las trayectorias de los globos, ¿verdad? Y por lo tanto el movimiento del aire en nuestra zona. Entonces, esta es una imagen que nosotros hicimos para ver por dónde se mueven los vientos en el ciclotrón. Lo pueden ver acá, ¿verdad? Que es el área, esto es una imagen de Google Earth. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues una reconstrucción con este modelo y entonces nos dimos cuenta que teníamos que girar 90 grados la solución del medio. ¿Sí? Si recuerdan, esta era la que nos estaban proponiendo. Entonces, el modelo nos dijo que no, que teníamos que darle vuelta. Y de hecho planteamos varias propuestas. Esta fue la que se escogió al final. Vean que la línea de vientos, eso es importante. Yo nunca en la vida hubiera pensado en esto, se los puedo decir. Fue a mí como, ¿verdad? Entonces, logramos ver que la línea de gases, perdón, la línea de vientos hacía que cualquier gas se moviera en esta dirección. Y en esta dirección es este techo, lo pueden ver. Vean que aquí estaba todavía el detector, hoy en día ya lo pasamos. ¿Por qué lo pasamos? Porque aquí había un sistema de turbulencia. Y aquí es un detector de yoduro de sodio bastante grande, de unas cuantas pulgadas, pero también tiene un anemómetro y hay una coordinación entre los dos y entonces este anemómetro nos estaba creando falsas mediciones. Entonces la fábrica recomendó moverlo hasta este punto y entonces se le hizo esta curvatura así, de hecho fue por una sugerencia de unos compañeros de Argentina para hacer una elevación a lo que permite la ley en Costa Rica y entonces tener esta expulsión de gases. ¿Okay? Vean cómo quedó instalado. Vean cómo queda instalado el detector de yoduro de sodio y nosotros aquí es donde podemos hacer el registro visual, pero también como ustedes vieron en la parte de donde tenemos el ciclotrón, ahí tenemos el registro digital.
Ok, bueno. Lo segundo es un sistema de retención de gases desde las celdas. Algo que nosotros teníamos la duda, lo primero que preguntamos es, ok, cuando se hace el proceso de síntesis, ¿se genera algún gas? Entonces los vendedores locales decían, no, 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 tranquilo. Yo, bueno, hágame el favor y me lo pide, se lo pide por escrito al fabricante y me dice el fabricante que no hay gases. Y adivinen qué, sí habían gases. Ok, entonces ustedes ven aquí las celdas de síntesis y de dispensación y esta es la celda de síntesis. Yo no hice mucho señalamiento porque quería abordar esto. Este es el primer sistema de contención. Es una bolsa de un plástico que se llama Tedlar y esa bolsa se va inflando con ese gas que se va generando de la reacción química que se va dando en el proceso de fabricación del medicamento. Y entonces esta bolsa se puede llegar a inflar 4 litros. ¿Ok? Generalmente en cada síntesis se puede llenar un litro, litro 20, una cosa así. Y entonces nosotros lo que hicimos fue generar un sistema de extracción desde este punto hacia una línea de gases. ¿Ok? También tenemos varias celdas con sistemas mecánicos de cierre de las celdas que se coordinan eh, con los Geiger-Müller que tiene cada celda para cerrar la celda si la bolsa se revienta. Es un Perfecto. plástico. Es un plástico. Entonces, este es el sistema que nosotros tenemos. Aquí nosotros tenemos el área de mantenimiento de celdas. Ahora les voy a enseñar una imagen. Y entonces ustedes pueden ver el conjunto de las celdas. Aquí tenemos tres, son 6. Yo les dije que tenemos 7. Aquí tenemos la otra. Esta es una celda para galio. Y aquí es donde nosotros tenemos el área de mantenimiento. Entonces, lo que hicimos fue colocar un sistema que ya se los voy a mostrar, un manifold aquí, ¿verdad? En esta trinchera que está acá, que es, ¿para qué es esa trinchera? Esa trinchera colecta todas las líneas que vienen desde el ciclotrón y entonces yo comienzo a distribuir las líneas en función de la celda. ¿De Claro. acuerdo? Ok, yo les decía blancos sólidos, blancos líquidos, blancos gaseosos, entonces yo tengo celdas específicas para cada uno de ellos. Ok, entonces esa trinchera tiene por supuesto una cantidad enorme de plomo, ¿verdad? Para proteger la irradiación. Esto es como se ve este cuarto de mantenimiento y este es el sistema que nosotros utilizamos. Ok, un manifold y adivinen, 500 metros de manguera. Ok, Claro, esta idea no es original mía. Ok, lo tengo que decir aquí. Esta idea es de un gran amigo que se llama Mario Marengo, ¿verdad? Que es un profesor de física que estaba trabajando allá en un ciclotrón en Bolonia. Y él me dijo, Eric, ahora que pongas el ciclotrón vas a tener que lidiar con eso. 10 € te va a costar la solución. Nos costó un poco más cara, pero bueno, el manifold fue un diseño que se hizo aquí en mecánica de precisión y en realidad funciona bastante bien. Ahora lo que estamos haciendo es un proceso de optimización para colocar bombas de extracción y entonces mover el gas a una cierta velocidad para contener diferentes tipos de gases, ¿verdad? Nosotros podemos tener carbono, flúor, galio, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos puede generar algún gas y galio 68, ¿verdad? Entonces nosotros queremos tratar de modular esa velocidad de extracción del aire de esta manguera, ¿de acuerdo? Y esta manguera está metida aquí, ¿verdad? Aquí abajito, ¿ok? Como lo mostraba el plan. Lo otro, desechos radioactivos. Desechos radioactivos. Eh, ¿Dónde los vamos a generar? Inicialmente como subproductos del proceso de activación protónica del flúor. Entonces, tenemos primero partes metálicas de los blancos, ¿verdad? Cuando se hace mantenimiento de los blancos, hay que extraer el blanco. A veces un blanco se daña, que esto que está aquí, esta parte que está aquí metálica es un blanco. A veces se daña, hay que extraerlo y eso está activo, está muy activo. De hecho acabamos de comprar, la semana pasada llegaron unas mamparas plomadas especiales para hacer este proceso, que tienen una masa de 265 kilogramos cada una, ¿verdad? Entonces esas mamparas nos va a asegurar la protección, son altas, tienen buen vidrio plomado. Y aquí pueden ver, por ejemplo,
las ventanas de ávar que nosotros tenemos en el proceso de irradiación que están constituidas o que forman parte del blanco. Eso es algo que va a ser irradiado por el haz de protones y hay que tener un lugar donde nosotros lo almacenemos. ¿Cuál es el detalle? Nosotros estamos comenzando a determinar cuáles son los isótopos radiactivos que están ahí. De hecho, estamos trabajando con una tesis en un chico en Perú y estamos haciendo un control aquí nosotros también para poder determinar cuál es el isótopo radiactivo que tiene cada uno de esas partes metálicas y entonces hacer la gestión adecuada del desecho radiactivo. Ok, ahora, esto, el remanente de líquido de la síntesis de producción. Cada vez que nosotros generamos el flúor 18, nosotros en nuestro ciclotrón, porque pueden haber diferentes configuraciones, nosotros utilizamos entre 2.5 y 2.7 mililitros de agua enriquecida, ¿de acuerdo? Y queda un remanente que es un desecho radiactivo del proceso de síntesis. Nosotros hemos acumulado, como lo pueden ver en estas botellitas de plástico, esos remanentes durante cierto tiempo, no los hemos desechado y este semestre nos dimos a la tarea con un estudiante de pregrado de determinar, porque encontramos una información, ¿verdad? Ahora se las muestro, de ver si eh, para este ciclotrón, para esa configuración que tenemos y demás, teníamos los mismos desechos que de los remanentes, que puede ser, no sé, estamos hablando tal vez 100 microlitros, una cosa así, que se van acumulando y entonces los medimos en dos detectores, el de la sonda de captación y el de la sonda de pozo, ¿verdad? Que tienen la Captus. Y ya nosotros pues logramos determinar algunos desechos, ¿verdad? Esta fue una de las bibliografías que usamos de los compañeros allá de La Habana, el ciclotrón de IVA, y Leo es un gran profesional, ¿verdad? Entonces logramos determinar prácticamente que los mismos isótopos, de hecho hicimos un control cruzado con un detector de germanio hiperpuro porque los de la Captus son de yoduro de sodio. Entonces sabemos que la resolución energética no va a ser tan buena, pero ya con germanio hiperpuro sí, sí es bastante información la que podemos extraer. Ok, el monitoreo de áreas. Ok, nosotros tenemos diferentes detectores Geiger-Müller instalados. Esto es algo de lo que nosotros podemos extraer en la pantalla de información que yo les decía que tenemos ahí en el cuarto de operador del ciclotrón. Entonces nosotros tenemos un detector en un cuarto de síntesis, un detector en el otro cuarto de síntesis, un detector en el laboratorio de control de calidad y un detector en en el área de despacho. Ahora, tenemos que pensar en algo. Normalmente, ustedes ya vieron, irradiamos, enviamos el material radioactivo desde acá hasta las celdas, se hace el proceso de síntesis y después se saca todo en aquel pote plomado. Si usted no dispensa, prácticamente la posibilidad de que usted se contamine es nula. ¿Ok? Pero nosotros también tenemos contadores de detectores de radiación para manos y pies, tenemos contadores Geiger, ¿verdad? Entonces, siempre hacemos un proceso de verificación de que el personal, ya sea el que entró a las áreas estériles o el que está en la parte de control de calidad, pues prácticamente no tenga contaminación radiactiva en sus prendas principalmente. ¿Ok? Y esta es una verificación de que sí, de que si nosotros agarramos un bielcito, lo metemos en el pote plomado, pues simple y sencillamente el detector que está ahí pues está registrando bien las cosas y estamos viendo pues unas ciertas tasas de dosis y lo importante es que este sistema acumula la información y te la puede desplegar en el tiempo o el rango de tiempo que uno necesite. Entonces, es bastante interesante esta parte. Es recomendable tener este tipo de sistemas, ya sea los monitores de áreas fijas, ¿verdad? O los portátiles. Es muy bueno. ¿Cuál es otro reto importante que hay? Que todos tienen unidades diferentes.
Unos trabajan en kilocuentas por minuto, otros en microsears por hora, otros en milisears por hora, o si no en milirankings, o no sé, ¿verdad? Dependiendo a quién se lo venda. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar en el reactor nuclear en Chile y ellos tienen como una tabla de equivalencias, eso es algo que nosotros estamos por generar para tener una idea sobre qué estamos midiendo y ver si las papayas concuerdan con las papas, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Bueno, eso es lo que yo tenía para el día de hoy. Eh, Creo que se quedaron algunas cosas ahí pendientes, pero Sí, como le digo, creo que esto es apenas como una pincelada y yo creo que hay muchísimos temas por abordar. Esa es una imagen de mis compañeros que ahora nos hicieron hace poco aquí en la publicidad de la universidad y yo estoy muy orgulloso del equipo de trabajo que tengo y que tengo el honor de coordinar. claro. Entonces, pues nada, aquí les escucho para preguntas. Si tienen alguna consulta, con mucho gusto. Y si no, aquí está mi contacto, ¿verdad? Los que nos están viendo en las redes, ahí cualquier cosa, con mucho gusto. Yo contesto, duro un poco, pero contesto. Muy bien, no vale, no, 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 está de verdad que genial. Eric, creo que ha estado súper, súper claro esta presentación. Obviamente, como bien lo dice, por supuesto, esta es una muy buena pincelada inicial. Definitivamente hay muchos detalles allí por comentar. Importante, sí, por allí nos comenta Ronald que están interesados en conectarse contigo por el tema de ver si se puede despachar puerta a puerta algunos isótopos a El Salvador. Entonces, bueno, Adeline le respondió allí y le dijo, mira, ponte en contacto a través del correo, del teléfono y de esa manera se organizan, ¿sí? Tengo buenas noticias. A Ayer ver, hablamos con la autoridad reguladora de medicamentos salvadoreña. Tenemos más de un año de estar haciendo el proceso de registro farmacéutico en El Salvador y ya tenemos luz. qué Esperamos nada más enviar unas pequeñas correcciones que nos pidieron y Dios mediante, yo creo, espero, no sé, un par de meses ya estar exportando a El Salvador. Entonces, qué bueno. ya por dicha, fue un tema de, no sé, de entender qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y a veces es mejor una videollamada Sí. que estar atendiendo correos electrónicos, ¿verdad? Totalmente. Y además que esto es tan específico que en muchas ocasiones las autoridades reguladoras, sobre todo cuando en los países no existe la tecnología, digamos, tan moderna, suele complicarse, ¿no? A veces, yo siempre lo digo, nuestras legislaciones no van al ritmo que va la tecnología. Entonces eso obliga a que, bueno, tengamos que activarnos y que obviamente tengamos que impulsar los cambios que sean necesarios, ¿no? Entender que a veces se hacen unas solicitudes basadas en documentos de hace 15 o 20 años cuando ya las cosas han cambiado a nivel mundial. Entonces, bueno, pero lo importante es eso, ¿no? Que al final lo técnico prevalezca por encima de cualquier cosa y que impulse justamente a que las cosas se hagan bien hechas y que por supuesto se tengan los resultados que se esperan. Eric, mira, de verdad, un placer enorme compartir contigo y de verdad que, bueno, un súper placer. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Cualquier duda, pregunta, comentario adicional que surja cuando lo realicen, obviamente lo van a colocar dentro de la plataforma. Los muchachos van a tener allí acceso. Tenemos que alrededor de 960 y pico de personas, así que es bastante, bastante, bastante gente. Así que bueno, después, en la medida en la cual surjan las preguntas, conversamos y entonces así después le damos respuesta, ¿sí? Perfecto. Que tengan linda noche, que estén muy bien. Igual, saludos para todos, muy feliz noche, cuídense muchísimo y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos, gracias.